Cordial saludo, mi nombre es Lina Mabel Fernández Bernal, presentando la tarea 1, Leyes básicas de los circuitos del curso de Física Electrónica. La primera definición que tenemos es la ley de Ohm, la tensión. Esta ley nos dice que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de este resistor. Esta resistencia varía conforme a las condiciones externas del elemento y con esta ley se pretende determinar la relación entre tensión, voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Entonces tenemos que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde tenemos también que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Cada una con sus unidades de medida, voltaje en voltios, corriente en amperios y resistencia en ohmios. La segunda ley que tenemos es la ley de voltaje de Kirchhoff, donde nos dice que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria o camino cerrado es igual a 0. En un circuito, los incrementos en tensión es igual a las caídas de tensión, es decir, que las caídas de tensión negativas, que son en signo negativo, es igual a la suma de aumentos de tensión, que son las positivas. Entonces tenemos que la suma algebraica del número de ramas del lazo o del camino va a ser igual a 0, donde vamos a sumar los voltajes alrededor de esta trayectoria o del circuito, ¿no? La ley de la corriente de Kirchhoff nos dice, esta primera ley está basada en la ley de la conservación de la carga, que dice que la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. Entonces la ley de la corriente dice que las corrientes que ingresan a un nodo es de 0, o la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de este. Entonces si ingresan y las que salen, nos va a dar que la suma algebraica de este número de ramas conectadas al nodo va a ser igual a 0. Como otra ley que tenemos es la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, que nos dice, esta relación depende del material, de la resistividad de un material metálico, donde nos dice que los materiales metálicos aumentan al aumentar la temperatura, aumenta su resistividad. Por el contrario, la resistividad de los materiales que no son metales disminuye al aumentar la temperatura. Podemos decir entonces que la resistividad es directamente proporcional a la resistencia del material. La variación de la resistencia con la temperatura se da en proporción a la resistencia inicial y al cambio de temperatura. Entonces tenemos que esta relación de la resistencia eléctrica con la temperatura está dada por la fórmula de la resistencia inicial por 1 más el coeficiente de temperatura. Entonces, este coeficiente de temperatura de la resistencia, que es igual al cambio de resistencia por unidad de resistencia por unidad de grado de cambio de temperatura. Y frente a la pregunta problematizadora que me correspondió como la estudiante número 5 de mi grupo,
sobre por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales. Entonces, y comentar un breve resumen sobre la guerra de las corrientes. Bueno, la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en el que el flujo de los electrones va y viene a intervalos regulares en diferentes direcciones. Esto permite una transmisión más eficiente de la energía. Por eso la corriente alterna es mucho más fácil o sencilla de transformar, ya que para elevar la tensión simplemente se utiliza algunos tipos como son los transformadores de elementos, y esta corriente es la que normalmente encontramos en los tomas corrientes de nuestra casa. Entonces es una forma de energía de corriente eléctrica mucho más óptima. Frente a la pregunta sobre las guerras de las corrientes entre Tesla y Edison. Brevemente, Nikola Tesla y Thomas Edison pues son dos grandes inventores de la historia. Ellos se enfrentaron a interponer sus sistemas de transporte de electricidad. Por un lado, Edison defendía el sistema de corriente continua y Tesla defendía el sistema de corriente alterna. Entonces, Edison primeramente presentó una bombilla incandescente que fue, digamos, como lo primordial en ese tiempo y fue un éxito, pero pues efectivamente presentaron inconvenientes a futuro, donde se veía que la energía solo fluía en una sola dirección y por tanto la energía hacía que los cables que la transmitían pues se derritieran. Entonces el sistema no permitía transmitir la energía a esas distancias superiores a 2 kilómetros. Por lo tanto, debían instalar tipos de generadores en toda la ciudad y pues esto era, digamos que un gasto más. A pesar de que también por los fuertes vientos se presentó que estos cables se cayeron y hicieron unos estragos en la ciudad, lo que permitió pues también ver que esto no era muy beneficioso. Y años después, con la llegada de Tesla, ¿sí? se volvió con una solución que se trataba de un sistema de generación de transmisión de corriente alterna. ¿Sí? Tesla era una persona que tenía una formación más sólida, entonces él permitió o presentó cómo poder obtener esa corriente alterna de energía, ¿sí? Antes de transportarse a largas distancias. Entonces, de esta manera se redujera más la proporción de energía con seguridad y presentaba unas ventajas mucho más entre la corriente continua. Entonces, la guerra de corrientes básicamente se centró fue en estas dos posiciones, cada uno con sus patrocinadores y demás interesados, lo que hizo que después de una larga confrontación ellos pudieran presentar cada uno su forma y su forma de corriente, en el que uno pues presentó la forma de corriente continua, ¿sí? Donde obviamente los gastos eran mucho más, y el otro presentó Tesla su forma de corriente alterna, representando un presupuesto mucho más económico. Y ante esta exposición que ellos tuvieron la oportunidad de hacerla, pues hicieron la demostración y objetivamente las luces que iban a iluminar el recinto donde estaban, de las luces de Nikola Tesla, hizo que se atenuaran, entonces demostró pues que no eran muy eficientes. En cambio Tesla pues sí demostró que la corriente alterna sí podía imponerse sobre la continua, demostrando de que su sistema permitió iluminar el lugar donde estaban haciendo la exposición sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esto fue lo que brevemente nos conduce a la guerra de corrientes entre estos dos inventores. De esta manera concluimos esta primera parte del trabajo frente a las leyes de corrientes. Gracias.